Muy bien. Sí. No, él lo yo. Qué bien que se ve ahí en la pantalla. Hola, Janina. Visito. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda Luis? Tengo unos segundos. Cualquier cosita. ¿Cómo anda Joel? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Está bien? ¿Si yo estoy bien? Sí, está bien. Sí, sí. No digo por lo que tiene puesto, no. Estoy bien, Está... estoy fuerte. Ah, Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? no, bueno, Muy está bien, bien. no. No lo juzgo. Oh, Ni prefiero decirle de qué cuadro soy, profe. ¿Cómo? pues subilo si querés. Prefiero ni decirle de qué cuadro soy. Pará, mi amor. Esto es para Cobas que lo mira por TV. Yo tengo toda la familia de mi mamá hincha Independiente, fanatiquísimo. Yo no salí hincha del rojo porque vivo muy lejos, si no Mirá. hubiese caído en la misma desgracia. Pero siempre hay tiempo, negro, para volver al camino correcto. Y no, ya no. Y bueno, ¿qué va a hacer? Mi papá es Un rebelde. ¿Cómo? Un rebelde, Luis. Que no se me vea la cara. Vieja esa. Bueno, lo voy a silenciar, compañeros. Ustedes ya saben cómo funciona, ¿no? Cuando quieren hablar, activan el micrófono. Bueno, vamos a ver qué hora es. Ah, bueno, el 31 tengo. Vamos a esperar un par de minutitos. Que se sumen un par más. Ah. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con un momento de oración mientras se van sumando los hermanos. ¿Qué les parece? Un momento para orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que vos estés tomando control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que todo lo que está viniendo sobre nuestra vida y quiere traer inquietud, quiere traer preocupación, quiere traer angustia, Señor, en el nombre de Jesús, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestra vida. Señor, y nos preparamos ahora para recibir todo lo que hoy traes a nuestra vida.
Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, por esta materia en particular. Te pedimos que obres en nuestro corazón, que traigas a nuestro corazón sensibilidad por los perdidos, sensibilidad por aquellos que han dirigido mal su fe, Señor, y que están extraviados en caminos de doctrinas de demonios, Señor. Inclusive te pedimos que nos ayudes, que nos des gracia, que nos des entendimiento para alcanzarles, Señor, y poder traerlos al camino correcto. Padre, gracias, gracias por todo y en todo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos poquito, hoy somos 5. ¿Qué onda? Se han perdido por ahí, por el camino. A ver el WhatsApp, si hay algún mensaje en el WhatsApp. No, no hay nada de WhatsApp. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahí a ver Vamos a ver la ficha 2, que es la que teníamos para hoy. Gracias. Tenemos ahí la pregunta número 1, que pregunta: ¿cuál es el principal punto en común entre los adventistas y los testigos de Jehová? No sé qué pusieron por ahí. Recibí sus fichas, pero no las revisé. El principal punto en común entre los adventistas y los testigos de Jehová es que ambos afirman que Cristo ya regresó. ¿Sí? Este es básicamente el punto que tienen en común. Ustedes recuerdan que tanto los testigos de Jehová como los adventistas parten o nacen la semilla, por decirlo así, de su doctrina. Están las predicaciones de este William Miller. No sé si cuántos tuvieron la oportunidad de ver los videitos. Este Miller era un bautista que al cabo de un tiempo dejó la doctrina bautista para abrazar el deísmo. Ustedes saben, el deísmo son esa corriente de pensamiento que, por decirlo así, que tienen el Dios relojero, ¿no? Dios creó todas las cosas y dejó al mundo, al universo, librado a las leyes naturales, ¿no? Y todo va así en piloto automático. Todo lo que afirma el deísmo que... Sí, Leo, te dejo el... Perdón, no, profe, yo busqué el video en el canal de usted y el único video que encontré que no sea de clases, que sea usted solo, es el de Islam solamente. No sé si los chicos lo vieron, el que usted está nombrando. No, yo tampoco. ¿Eh? Yo tampoco lo vi como así como Joel. Que no, en el canal no encontré el de Adventistas y Testigos de Jehová, solamente el de Islam. A ver, dame un minuto que lo miramos, lo chequeamos en un segundo. Que lo subí estoy seguro. Ahora hay que ver que si por ahí algún... Como no soy muy experto, por ahí lo metí. El otro día me pasó algo terrible. Había estado mi hijo con la computadora y le subí un video del canal de él. El tipo rapero, viste, cualquiera. Así que los amigos habrán quedado regulando. No habrán entendido nada de nada. A ver. Tu canal, videos. Tus videos. Acá están. Sí están. Religiones comparadas 1, adventistas. Religiones comparadas.
La clase... El adventistas está. No lo vio nadie, evidentemente. Y me voy a fijar a ver si no... Quizás es el video este que me confundí y me olvidé de pasarlo. Profe, mire que estoy en su canal y yo no puedo ver eso que dice usted, ¿eh? Puede que cuando lo haya subido con una clase, lo haya puesto en privado, inconscientemente usted lo puede ver, pero el resto no, porque Sí, no es público. Dice privado. Dice privado. A ver si lo puedo cambiar. Mirá vos, lo hice como siempre, ¿eh? Qué curioso. Ahora no sé cómo hago para cambiarlo. Ahí sí que me mató. Creo que se metía la configuración del video y ahí aparecía lo de privado, público, si mal no me equivoco. A ver, ¿cómo hago para cambiar esto? Rarísimo, porque dice, es mecánico, hago siempre lo mismo. Editar video, a ver, editar video. No, no. Pantalla final, opciones. No sé dónde buscarlo. Qué macana. Bueno, queda tiempo, ¿no? A ver. Si el video no es muy largo, lo que puede hacer es resubirlo, pero está de fijarse en las configuraciones para que sea público, en todo caso, o sea, es una opción. Y borra el del privado y así ya es como... Después lo miro, después me fijo a ver qué onda. Este video está en el borrador, dice. Bueno, después me fijo si no usamos el tiempo este, no lo malgastamos. Después me fijo a ver cómo es. No, y el de los testigos de Jehová directamente ni lo veo. Así que no sé qué pasó. Una cosa curiosa, rara. Bueno, veremos. Bueno, seguimos con la fichita. Sí. Igual, el video fundamentalmente es lo que dice la carpeta, un poquito desarrollado, no hay mucho más, pero bueno, la idea es que acompañe el asunto. Bueno. Decía entonces, hablando de este, que justamente, bueno, una de las cosas que había compartido en el video, era este William Miller, que era un bautista, en un momento ahí cerca de 1910, por ahí, creo que es, él abandona la fe bautista, abraza el deísmo, había leído a algunos filósofos, a Voltaire, a Hume, racionalistas. Se hizo deísta después del deísmo. Mientras era deísta, participó de la masonería muy activamente. De hecho, alcanzó los grados máximos de la región donde él vivía, en la autoridad de los masones. Después estuvo en la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. En un momento tuvo una batalla que las tropas estadounidenses eran muy inferiores a las inglesas. Ellos ganaron la batalla y él creyó ver ahí una intervención divina. Por lo tanto, empezó a cambiar de punto de vista, creyó que Dios sí intervenía en las cosas humanas y se volvió al bautismo. Pero interesado en el... A ver... Profe, me avisa, Leandro, que vuelve a tener un problema que no escucha. Bueno.
¿Todos se escuchan bien? ¿Todos se escuchan bien? Sí. Bueno, ok. No, porque alguno no, parece que no escucha. Leandro parece que no escucha. Que de hecho no lo veo. Bueno, entonces, este hombre se interesó en todo el aparato profético de la Biblia, empezó a investigarlo, y el tipo estableció ¿cómo decirlo? Como un sistema para analizar la profecía, a la cual, tomando distintos lugares de la Escritura, le asignó a cada día un año, y ahí donde Daniel habla de 1260 días, hablando de la mitad de la semana 70, lo multiplicó por 2, o sea, los 7 años, y calculó que eran 2300 años, y cayó eso en 1844, creo que era. No recuerdo ahora con exactitud. Y él dijo que ese día volvía el Señor, ese día del día del regreso de Cristo. Bueno, obviamente llegó el día, una expectativa bárbara, se había juntado un montón de gente, no pasó nada, el Señor no apareció, frustrado revisa y encuentra el error, reformula las cuentas, lo tira un año para adelante, cuando llega la fecha no pasa nada, reformula y dice, no, esto no era marzo, abril, mayo, sino que es octubre. Cuando llega octubre, si no recuerdo mal, de 1844, el tipo concluye, escuchen esto, porque esto es lo más, para mí es lo más interesante de la historia. El hombre que fue el que estudió, el que investigó, el que profundizó, concluye rotundamente que se equivocó, no en la forma, no en el cálculo, sino en querer establecer la fecha de regreso, que como que estaba mal, que era un error de base, que no se podía. Él, que fue el promotor, el que investigó, dijo eso, y los que lo seguían le dijeron, no te equivocaste, lo que estabas haciendo está bien. Y siguieron en esa línea. Y había diversos grupos que lo seguían. Algunos de estos grupos, un grupo estaba Hiram, ¿cómo era? Me sale Hiram Walker, el del whisky. Elena Harmon era una, Elena Harmon, Bates y no recuerdo los tres, estoy buscándolo para no hablar pavadas. Se me fueron los nombres. Perdón, Rutherford. No. No, estoy con los adventistas. Hiram Edson, no sé cómo se pronuncia, Joseph Bates y Elena Harmon. Estos eran, digamos que encabezaban 3 grupos que eran seguidores de Miller, y con cada uno de estos grupos tenía alguna particularidad. Por ejemplo, el grupo de Elena Harmon, la particularidad que tenía es que la seguían a ella porque tenía el don de profecía, ¿no? Esto creo que es una de las preguntas de la ficha. Así que bastante interesante el don de profecía de Elena Harmon, que después se casó con el señor White, que fue Elena White o Elena Harmon de White, ¿no? Bueno, entonces determinaron que efectivamente el cálculo de Miller era correcto y que el señor había regresado en 1844. Ahora, ¿dónde está? Bueno, no, es que no vino a la tierra, regresó, pero al templo en el cielo, donde está llevando a cabo, actualmente está llevando a cabo la expiación. En este momento está llevando a cabo la expiación. Y bueno, con un montón de implicancias conforme a eso, ¿no? O sea, la expiación está incompleta, es decir, que el sacrificio de Cristo no es suficiente para expiar nuestros pecados, sino que él está ahora, actualmente está en el santuario investigando cada caso, ¿no? Está investigando cada caso, el tuyo, ¿no? El de cada uno,
para determinar a ver quién va al cielo y quién no. Es bastante interesante. La pregunta 2 dice, ¿qué peligros cree usted que pueden cerrar al adventismo si la mayoría de sus doctrinas son ortodoxas? Bueno, justamente el adventismo, la mayoría de las doctrinas son las mismas que tenemos nosotros. ¿Sí? Prácticamente todas. Donde está el cambio, bueno, lo que acabamos de mencionar recién, que no es cosa menor, y ahí tienen un sistema, básicamente un sistema legalista, ¿no? Que se apoya no solamente en el sacrificio de Cristo, sino en ciertas obras que hay que llevar a cabo para poder acceder a esa vida eterna, ¿no? Una de las cosas que hacen es guardar la ley de Moisés. El problema que tienen ellos... Sí. Iba a decir que eso me recuerda mucho a la forma en la cual los egipcios tenían a sus dioses. Para ir al cielo o a su cierto cielo tenías que hacer ciertas cosas sí o sí para entrar, no sé, muy, muy, muy ortodoxo. ¿A qué te referís? La idea que tienen. ¿A qué te referís con ortodoxo? Porque ortodoxos son, a ver, por lo que yo entiendo, esas cosas que están hace años y se mantienen exactamente igual. Y creo que ellos tuvieron esa base y entendieron que por esa base tenían que seguir las cosas como hacían. Entonces, sí, o sea, sí hay ciertas cosas que nosotros también tenemos que hacer para ir al cielo, pero ellos como que las tienen demasiado estructuradas, como lo hacían los egipcios. Es al menos algo que se me vino a la cabeza, puede que sea una estupidez, pero... Estupidez seguro que no. En principio, ortodoxo significa otra cosa. Ortodoxo significa correcto. O sea, cuando hablamos de doctrina ortodoxa, hablamos de doctrina correcta. No tiene nada que ver con lo conservador o con prácticas antiguas, nada que ver. Perdón. No, está bien, estamos conversando, no hay problema. Y en cuanto a las obras forman parte de, ¿cómo es? De casi todas las sectas, las religiones, casi todas tienen algo para hacer, además del sacrificio de Cristo, ¿no? Prácticamente todas. Pero no implica el que se requieran de ciertas obras, no implica un sistema legalista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de legalismo? El legalismo es cumplir con ciertas normas preestablecidas, aún sin saber por qué están, sin entenderlas, ¿no? Simplemente se cumplen de una manera automática, por decirlo así, y casi sin sentido. O sea, es una obediencia hueca. O sea, yo obedezco al Señor porque le amo, pero yo entiendo los mandamientos de Dios, ¿no? Entiendo por qué hago cada cosa que hago y por qué no hago cada cosa que dejo de hacer, ¿no? En el caso del legalismo, ellos no. Sí. Ellos no, o sea, ellos no hacen eso. O sea, hacen porque lo entienden de esa manera y nada más, no es que buscan ir más allá. A eso el legalismo, básicamente ellos guardan la ley de Moisés, o sea, siguen la ley de Moisés. Por ejemplo, vamos a encontrar en el Pentateuco muchas veces palabras como perpetuamente, por siempre, eternamente, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿qué quiere decir perpetuamente? ¿Qué quiere decir eternamente? Y quiere decir para siempre. Entonces, si dice perpetuamente vas a guardar el sábado, es perpetuamente. ¿Se dan cuenta? Lo que no tienen un problema de interpretación bíblica, de no darle el lugar que le corresponde en los tiempos bíblicos, que con la venida de Cristo hay cosas que caducaron. ¿Sí? Entonces ellos es como que sostienen la ley de Moisés basándose en estos términos, en perpetuamente, eternamente, para siempre, por todos los años, etc. Entonces, ese tipo de expresiones que, si bien, si alguien dice eternamente, ¿sí? Te voy a amar eternamente, me dijo mi mujer, ¿no? Y después me dijo, no, mentira, vete a saber nomás.
Pero eternamente significa lo que significa. Ahora, tiene un uso determinado en estos libros, por ejemplo. Y la hermenéutica especial determina que hay palabras que, aunque tienen un significado absoluto, tienen también significados relativos. Es decir, que en un contexto determinado varía su significado. ¿Sí? Y por ejemplo, esto de perpetuamente caducó con la venida de Cristo. Ellos lo continúan. Y por esto, una de las características más conocidas de los adventistas es que ellos siguen guardando el sábado. Y te lo sostienen a muerte, hay libros escritos, bueno. Y por otra parte, no solamente guardan el sábado, sino que atacan el domingo. O sea, no se conforman guardar el sábado, sino que atacan el domingo y dicen que el domingo fue un día de culto establecido por el emperador Constantino, que ni siquiera era cristiano, que fue establecido por los papas. Entonces, con eso... Pero eso no tiene sentido, porque esto ya se está metiendo con otras religiones o otras formas de pensar. No te entendí, perdóname. Porque usted está diciendo que a ellos encima se la agarraron con el domingo, siendo que se basaron en otras cosas que no eran exactamente de ellos para llegar al mismo punto. ¿Eso no es como medio raro en sí? No. Ellos lo que dicen, nosotros conocemos por la historia de la Iglesia que en el siglo IV, de un momento para otro, la Iglesia pasó de ser perseguida a ser prácticamente la religión oficial del Imperio Romano. Cuando Constantino llega a ser el emperador, hay un cambio, él sanciona ahí el edicto de Milán en el año 313, donde establece que se deje de perseguir a los cristianos y empieza a prácticamente es decir, Constantino tuvo una estrategia, que fue cambiar el eje agotado del Imperio Romano, basándose en el César como el dios del imperio, para ver esta fuerza pujante de estos cristianos, que era una fuerza que crecía y crecía, y Constantino vio una posibilidad de establecer, viendo que el modelo se estaba agotando, establecerlo sobre el cristianismo al Imperio Romano. Y entonces el edicto de Milán no solamente establece que se deje de perseguir a la Iglesia, sino que la Iglesia empieza a transformarse en la religión oficial, aunque va a hacer eso muchos años después con el emperador Teodosio. Pero los adventistas, tomando este aspecto de la historia, dicen que el establecimiento del culto en domingo tiene que ver con el emperador Constantino, que era un pagano, y con los obispos de Roma, pretendidos papas según la Iglesia. O sea, no agarraron de cualquier lado, agarraron de la Iglesia. La única Iglesia que existía. Porque la Iglesia, o sea, por decirlo de alguna forma, todos provenimos de la Iglesia católica. Hasta la Reforma había una Iglesia sola. ¿Sí? Después de la Reforma, con todo lo que pasó, que ustedes seguramente conocen, ahí aparece, digamos, la rama protestante, pero la Iglesia era una sola. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión que claramente el domingo no fue establecido ni por los obispos de Roma, ni por Constantino, ni por nadie. El domingo, a ver, si hay alguien que lo estableció el domingo como un día de culto fue el Señor, porque la resurrección fue un domingo, Pentecostés fue un domingo, la cena del Señor la celebraba la iglesia primitiva, la celebraba el domingo. Y hay algún otro hecho que no me acuerdo ahora, eran 4 cosas, básicamente. Es decir, que fue Dios el que le dio la prioridad al domingo. Pero de cualquier manera, acá hay un detalle que no tenemos que perder de vista, que muchas personas creen que el domingo cristiano es el equivalente al sábado judío. Muchos creen esto. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el sábado judío? ¿Qué hace el judío en el sábado, en el último día de la semana? En el séptimo día. Absolutamente nada. No, sí. No trabaja, no hace nada. El judío ingresa
espiritualmente hablando, a la dimensión donde Dios está. Es decir, la Biblia nos dice que Dios el séptimo día descansó, reposó, ¿no? Porque no es lo mismo reposar que descansar. Reposar es cesar la acción. No es que Dios estaba cansado y dijo, loco, aguanten, me tiro un rato porque no doy más. No fue eso, sino que cesó de accionar, de crear. O sea, cesó esa acción. Entonces, Dios cesa y por decirlo de alguna forma, sale de ese espacio y tiempo creado para el hombre y regresa a la eternidad. No sé si me captan la figura. O sea, Dios está en la eternidad y determina en un momento de la eternidad crear el espacio y el tiempo. Si crea el espacio y el tiempo, crea todas las cosas y cuando termina, se sale. Si vuelve a su trascendencia, no sale del espacio-tiempo y se vuelve a la eternidad. Entonces, lo que el judío hace en el sábado es ingresar a esa dimensión donde Dios está. Por lo tanto, se aleja y se despoja y se desinteresa de todo lo que pertenece a esta tierra. ¿Sí? Que nosotros lo tomamos como que el sábado no laburan. No pasa por el no laburar, sino pasa por el dedicar el tiempo a las cosas de Dios, básicamente. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Entonces, esto es el sábado, expresado muy rústicamente. Esto es el sábado. ¿Sí? En el sábado el judío entra a la presencia de Dios. Ahora, el cristiano, ¿el domingo es el día que entra a la presencia de Dios? Deberíamos entrar todos los días, en realidad. Exactamente. Para los creyentes, el día del Señor es todos los días. Porque nosotros habitamos en la presencia del Señor. ¿Está? Por más que nosotros estemos trabajando, nosotros estamos en la presencia de Dios. Y de hecho, somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que cada día estamos en la presencia de Dios con la presencia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no tiene nada que ver el domingo cristiano con el sábado judío. El sábado judío es el día que entran a la presencia de Dios. Nosotros, los 365 días del año, estamos en la presencia de Dios. ¿Y entonces qué es el domingo? El domingo es el día elegido para la reunión. No es otra cosa. Es el día preferido, por decirlo así, para reunirse. Conozco varias iglesias, no una o dos, varias iglesias que su culto central es en sábado. Tienen reunión sábado a la noche y el domingo no se reúnen. Obviamente no porque guarden el sábado, ¿no? Sino porque se reúnen el sábado. A mí particularmente me da cosita, ¿no? Yo toda mi vida me reuní en domingo y si vos sos mi pastor y me decís, negro, mira, a partir de ahora no hacemos más reunión el domingo, hacemos los sábados, vas a tener que, no sé, ofrecerme plata para que me quede porque me va a costar mucho. Está el domingo en mi casa, ¿no? Así que, pero bueno, entonces, retomando un poquito, hablamos de la doctrina ortodoxa. ¿Cuál es el peligro que encierra el adventismo? El peligro es, primero, peligro para quién, y para el que no está avisado, para el que no conoce. Alguien se familiariza con las doctrinas adventistas y dice, estos tipos está todo bien, son gente copada, macanuda, mejor que se reúnen el sábado y no el domingo, yo el domingo voy al hipódromo, así que mejor ir el sábado, está todo bárbaro. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que desvían la fe de la obra expiatoria de Cristo para llevarla hacia las obras. Lo que implica directamente que esa persona no va a ser salva. Sí, porque la Biblia habla exhaustivamente respecto de las personas que, ¿cómo decirlo? Del legalismo. ¿Sí? La carta a los Gálatas, ¿no? Pablo cuando le escribe a los Gálatas, que le dice, muchachos, ustedes empezaron por el Espíritu y terminan en la carne. La carta a los Hebreos dice que los que se vuelven al legalismo pisotean la sangre de Cristo y tantos otros pasajes, ¿no? Es decir que el legalismo es un enemigo de la fe, claramente, y conduce a un camino de perdición.
por más que casi todo está todo bien, pero en una cuestión central, como es la expiación, la obra de Cristo, ahí tienen un problema muy, muy serio, ¿no? Así que por ahí estaría la cuestión del peligro del adventista, ¿verdad? De este sistema legalista que tienen apoyándose en las obras. Bueno, la pregunta, la 3, lo mencionamos recién, 3 razones para aplicar el domingo del culto al Señor, no el día del Señor, sino el día que dedicamos para reunirnos en su nombre. Bueno, dijimos, Jesucristo resucitó un domingo, Pentecostés fue un domingo, o sea, cuando el Espíritu Santo inicia la nueva dispensación de la iglesia, fue un domingo. La cena del Señor era en domingo, la predicación y las ofrendas se recogían en domingo, así que siempre fue así de la iglesia. Es decir, que si hubo alguien que determinó que el domingo sea día de culto, tenemos que concluir que fue Dios, ¿no? Muy bien. La pregunta 4 dice, ¿qué entiende usted por legalismo? Bueno, le voy a leer, para así hacerlo literalmente, cómo lo redacté. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Obedece la letra, pero violenta el espíritu. Agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Es decir, número 1, se enfoca en obedecer las reglas sin atender el contexto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se dirige a estos en el Sermón del Monte y le dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, Jesús tiene que trabajar sobre este sistema de los fariseos, de los saduceos inclusive, de los escribas, de los religiosos, porque tenían un sistema corrompido, ¿sí? Y habían violentado el espíritu de la ley. Y también se acuerdan cuando, por ejemplo, en una oportunidad que los fariseos lo acusan al Señor de no haberse lavado las manos, y que Jesús se reenoja, y le dice, ustedes limpian lo de afuera y tienen sucio por dentro, y qué sé yo. Pero la acusación del Señor es esta. Ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Sí? Esto no está Eso es una blasfemia. ¿Cómo? Eso es una blasfemia. No. Cuando atribuís algo... No, blasfemia es otra cosa. Profe, de hecho, ahí Jesús, o sea, en ese episodio, Jesús, perdón, obviamente me falta un montón de contexto, pero en ese momento, ¿no se da a entender como Jesús les habilita a comer todo lo que quieran en ese pasaje? Hasta los mismos judíos. No. Ese pasaje no... Perdón, No. El contexto de la habilitación para comer todas las cosas viene en el Nuevo Testamento. No, ellos... No, por eso estoy hablando del pasaje ese en el Nuevo Testamento donde Jesús, cuando los fariseos critican a los discípulos por comer los alimentos sin lavarse las manos. No. Vamos a ubicarnos. Nos quedan 2 minutos, creo que vamos a terminar con esto. Y vuelvo con lo que decía Antea. Respecto de la blasfemia, no me quiero olvidar. Si me olvido, ahora me acordar. Número 1, tenemos que entender una cosa. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son Antiguo Testamento. No. Vos tenés un librito que dice Nuevo Testamento, lo abrís y está Mateo. Ok. Como literatura, forma parte de la biblioteca del Nuevo Testamento. Ahora, el 90% de Mateo, el 90% de Marcos, el 90% de Lucas es Antiguo Testamento. Mientras Jesús está vivo, el Nuevo Testamento no funciona, tiene que morir. Hasta que no muere es el Antiguo Testamento el que está en rigor. Jesús vivió bajo la ley de Moisés, Jesús vino como rey de los judíos, el ministerio terrenal de Jesús es exclusivo para Israel.
Por lo tanto, todo lo que vemos de Jesús en la tierra es Antiguo Testamento. No hay nada del Nuevo Testamento ahí, nada. Jesús es el rey de los judíos en el Antiguo Testamento. Lo rechazan, se va y volverá. Volverá como rey de los judíos. Vuelve como rey. Ahora ya no va a entrar en un asnito, sino va a venir un caballo blanco con la espada, ¿no? No sé si la de He-Man o de los Thundercats, ¿no? Con la espada en la mano y va a destruir a los enemigos de Israel y va a iniciar un periodo de 1000 años en la tierra. Así que, y el que habla de los alimentos es Hechos capítulo 15, donde se realiza un concilio. ¿Por qué? Porque hasta el año 50, al año 49, 50, la iglesia era básicamente judía. No había gentiles en la iglesia. Salvo